25 minutos pasan de las 6 de la tarde hasta las 7, te acompañamos. Me encanta este momento. El íntimo, mirá. Él es actor y dramaturgo, pensó que sería músico, fue maestro mayor de obras, pero conoció el teatro y le cambió la vida. De abuelos croatas, abandonó los mandatos familiares de albañilería, tuvo su propio teatro y la gente lo saluda por su personaje en Puan. De chico quería ser León Gieco. Estudió teatro en un club yugoslavo y la primera vez que vio El Eternauta pensó, es una bomba de verdad que nos trasciende a todos. Señores, aplauso para Marcelo Subioto. ¿Cómo anda? ¿Cómo estás? ¿Bien vos? Muy bien, muy bien. Qué placer tenerte, qué bueno. Bueno, Me gusta, nos gusta, estamos muy contentos de muchas gracias por la invitación, para mí también es un placer. Escúchame, vos sabés que tengo mucha información. A ver, dale. Este programa es cómo estamos hoy. ¿Cómo estás hoy? Bien. ¿Cómo estás hoy lunes? Bien, bien, contento. ¿Temprano te levantás? Me levanto temprano, hoy me levanté temprano. Sí. Estuve haciendo algunas cositas pendientes. Que Los lunes es las cosas pendientes. ¿Viste tipo home office? Un poquito, sí. Llamado, me falta esto, no hice esto el viernes. Algún que otro trámite, algunas cosas ahí colgadas. Sí. Y bueno, en un rato yéndome a hacer una función, así que... Hablamos, claro, de los pájaros. Sí, exactamente. Ahí está, creo que tenemos ahí imágenes. Exacto, de los pájaros, lunes, hoy a las 20 horas. Esta Teatro del Pueblo. Sí, del pueblo. ¿Nos contás un poquito de este hermoso unipersonal? Cómo no. Los pájaros es una obra que dirige Juan Ignacio González, que también es autor junto a Ignacio Torres. Sí. Es el viaje de un personaje muy particular que se llama Aldo, que lo que nos cuenta es un viaje que está haciendo del norte de Córdoba hacia el pueblo de Caipé, en Salta, en moto. Qué bueno. Exactamente, en moto, donde comienza el salar. Pero a los 5 o 10 minutos vos te das cuenta que no ves ninguna moto, no ves nada, y empezás a entender que el viaje que está contando es de otro orden, y ese personaje va a ir descubriendo el viaje que está contando con el público, ¿no? Claro. El desenlace un poco es eso. Qué bueno esto del unipersonal, de estar en contacto con el público, ¿no es cierto? Sí. Sí, te lleva como en ese... Hay algo como de la esencia, como yo lo entiendo, del teatro, en el sentido de mínimas cosas, cercanía con el público y el intento de comunicar algo sin forzar esa comunicación, ¿no? Invitando a alguien, que es el espectador, a que, bueno, participe de lo que vos estás tratando de hacer sin la exigencia del me gusta o no me gusta. Claro. Escúchame, me gusta esto de... Viste que la vida, viste que nos van como, para mí te presentan cosas y decís, no era por acá, es por acá. A mí me pasó una vez en un laburo, ¿no? Que yo tenía que tomar la decisión de estar en un laburo cómodo, pero no, viste, decís, pero no es lo mío. Y eso me ayudó a decidir, decir, no, lo mío es la actuación. Un poco leía que te pasó un poco eso, pero venías como de esto de causar eso y con respeto, lo de León Gieco. Sí, claro. Digo, esto de la música, digamos. ¿Cómo pasó esto desde los mandatos familiares, los abuelos inmigrantes, a decir, che, haciendo en la escuela de teatro, ¿no es cierto? Dijiste, creo que después de una muestra de teatro. Sí, exactamente, sí. No, esto es lo mío. Pero contame un poquito antes, ¿cómo era eso en casa, esa familia, la albañilería, papá? Sí. ¿Me llevas un poco a ese momento? Sí. Mi casa fue una casa de laburantes, mi abuelo era albañil, parte de mis tíos y primos también trabajaban en la construcción, en plomeros, un tío que fue muy importante en mi vida, mi tío Tino, era bobinador de motores. Sí. Pero era una gente muy interesada en la cultura, lectores, casi sin haber terminado el secundario. Mi tío Tino, por ejemplo, había leído La Ilíada a los 7 años. Era gente muy interesada por la cultura, por la política. Entonces había un ambiente relacionado con la cultura. Estaba ahí. Sí, de mucho respeto y también de mucho incentivo hacia. Entonces, en mi casa, si bien nadie era artista, había un acercamiento a ese mundo. Y a mí, particularmente de pibe, será porque yo era muy introvertido, muy fantasioso, era medio como Felipito de Mafalda, ¿viste? Un tipo medio
medio para adentro, medio conflictuado y muy fantasioso, ¿no? Quizá el teatro te ayudó, comillas, a exteriorizar. Totalmente, sí. La música fue lo primero que me acercó, estuve mucho tiempo, empecé a estudiar, estudiaba en el industrial, en el secundario, pero en el secundario era papillón, encontraba todas las formas de escapar, de huir, me rateaba, estaba siempre como en otra cosa, ¿no? Sí. Y empecé con la música, pero bueno, cuando llegó ese taller de teatro al Club Yugoslavo, donde yo me crié, y tuve la primera muestra, bueno, ahí tuve como una revelación. Ah, esa fue la primera muestra. Sí, la primera muestra que hice de teatro y tuve una revelación y dije, no. Esto es lo que... Todo lo que no me salía mucho de la música no era bueno, no hubiera sido León Gieco. ¿Qué pasaba en la muestra? ¿Te acordás qué fue? No, era una muestra de un primer año, era muy lúdico el trabajo, era más un acercamiento al teatro, juegos teatrales. Y la muestra era la típica creación colectiva, eran cosas que habíamos creado entre diferentes integrantes del taller y que bueno, había coordinado el profesor. Pero esa situación que se arma, que es la situación del teatro, ¿no? El teatro tiene esa... Qué magia, ¿no? Sí, tiene esa instancia y en la contemporaneidad para mí es absolutamente potente porque yo lo entiendo como un artefacto antiguo en esta época, ¿viste? Porque te invita a hacer un montón de cosas que la época no nos está preparando. La época te prepara para una velocidad, para un tipo de comunicación, para estar siempre mediado por la tecnología. Y el teatro te invita a una forma de comunicación antigua. El tiempo es el tiempo que dura la obra, ahí no hay control remoto para acelerar, no hay posibilidad hay que apagar los celulares y hay que estar un rato y hay que ir a determinado lugar a ver esa obra. O sea, todo un montón de condimentos que no son tanto la invitación de la contemporaneidad, ¿no? Entonces me parece que lo que sucede en el teatro es un contacto con algo un poquitito más, más primario, muy humano. Sucede y no sucede, ¿no? El intento es ese, también se fracasa, ¿no? Eso es parte de la maravilla, ¿no? Que es parte de lo humano. Decir, del éxito. Hablo del éxito no por artísticamente, del éxito. Sí. ¿Cierto? Sí, totalmente. Sí. Esa suma. Y bueno, ahí te tocó, dijiste, es por acá. Sí. Y después de ese paso, ¿cómo seguiste con ese camino que decís? Porque yo siento, por eso te empecé diciendo, cuando uno toma esas decisiones, yo siento que después todo se alinea. Sí, es un trabajo. Así decir, mira, yo lo que entendí... más que nada por las oportunidades que te van llegando, ¿cierto? En general. Yo empecé estudiando música, terminé el secundario de construcción, maestro mayor, como dijiste en la presentación, y estudié en el Conservatorio de Música y un poco de jazz en la mítica escuela de Walter Malosetti en los 80. No iba bien ahí. Cuando sucedió esto del taller de teatro, me fui a estudiar teatro, a hacer talleres y ingresé en la Escuela Municipal de Arte Dramático y estudié un tiempo ahí. Después estudié mucho con mucha gente. Y entendí también que en un momento esa decisión era un salto al vacío. Es decir, si te ibas a querer dedicar a esto, te ibas a tener que saltar al vacío. Esto es, puede ser que se dé la posibilidad de que esto se te arme como una profesión. Me gusta eso que decís. O puede que no. Pero decidilo, sería, ¿no? Decidilo. Dale, de lleno, al 100%. Si lo decidís, sucede. Lo que pasa que, digamos que el arquetipo social de un actor es el actor exitoso. O sea, nosotros tenemos una relación como público con aquello que vemos en los medios o vemos en el cine o vemos... pero el abanico de posibilidades de trabajo es enorme. Y hay muchísimos actores, muchísimos directores, muchísimas obras de teatro, películas que no tienen la posibilidad de ser masivas y sin embargo están ahí. Hay un montón de gente que vive de eso, de hacer giras, y no es condición sine qua non ser famoso. Yo muchos años trabajé siempre. Under, con Puerta Roja. Sí, obvio, tenía un teatro. Ese es el salto al vacío que digo. Bueno, vos vas a tener que ver las herramientas que tenés para organizar tu trabajo y organizar tu forma de vida dentro de la elección que hiciste de vida, ¿no? Bueno, un poco hablabas, ¿no? Una nota que leía que esto del under, ¿no? Qué abanico enorme tiene, ¿no? El under. Digo, no solo lo comercial. No existe solo lo comercial. Yo vengo de una época, yo me formé a fines de los 80 y principios de los 90 y empecé a trabajar en actor a mediados de los 90. Yo vengo de una época donde los actores que veníamos del teatro independiente o del under era el único lugar de existencia que teníamos, ¿no? Claro.
la posibilidad de que hubiera productores de televisión o de cine. En esa época un poquito empezó a ver, sobre todo con el universo de Polka y Adrián Suar, ¿no? Pero era muy raro que de la televisión o del cine se fuera a brevar a esas fuentes del teatro más subterráneo, a buscar esos actores. Esos actores, bueno, se desarrollaban su vida, organizaban su vida laboral, económica y artística en esos lugares y no tenían ni siquiera la fantasía de estar en otro lugar. Entonces, para mí el under no era la B, ¿viste? No era así, bueno, estoy en la B y cuando pueda... estoy bien, sí, es acá. Sí. Lo demás se fue dando nada, porque las cosas fueron cambiando, porque el mundo cambió, porque en 20 años o 25 años o 30 años el mundo pasó a ser otra cosa y esos lugares también se transformaron, ¿no? Hoy las fronteras del teatro independiente y todo ese tipo de cosas son muy diferentes a las que eran cuando yo tenía 20, 30 años, ¿no? ¿Te pasa que, viste que yo creo que a veces hay personajes que a uno le tocan que vienen a sanarnos o a sacar algo nuestro o que somos nosotros? Hablo puntualmente por este interior que tiene este personaje de Marcelo Pena, hablo de Sí, de Puan. Puan. Qué vida interior que tiene, ¿no es cierto? ¿Cómo te llegó ese personaje? Bueno, esos personajes son regalos de la vida que tenés. Eso me llegó, yo había trabajado con María Alchen en su película anterior, en su ópera prima que se llamó Familia Sumergida, y con Benjamín Neistat nos había quedado ahí una película que no pudimos hacer. Y ellos venían trabajando con la idea de una comedia filosófica y me dijeron, estamos escribiendo una comedia filosófica y el personaje sos vos. Y bueno, me cayó el guión, era un momento de la pandemia, leímos el guión en la terraza de mi casa con los barbijos. ¿Qué te pasa con leer el guión cuando lees? Para mí es algo muy particular. ¿Qué te pasó en este personaje? Cuando dijiste, sí, ¿sabés qué soy? Sí, es esto. Y el guión estaba muy bien escrito y yo cuando terminé de leerlo me emocioné mucho. Sí. Y lo volví a leer de nuevo y me volvió a pasar. Las 3 veces que lo leí me pasó eso. Y el personaje me encantaba y me parecía que tenía muchas capas para trabajar. Claro. Y bueno, dije, esto lo voy a morder hasta las encías, porque esas son posibilidades de trabajo, de trabajo en la expresión de lo artístico y de lo actoral muy ricas. Así que bueno, hice eso. Me anoté una frase que me gustó, que dijiste, una frase de tu personaje, Puan. El único lugar que yo soy algo es en Puan. Puan es un lugar... Sí. Dale, y ahí te repregunto algo. Sí. No, pregúntame. No, y quería preguntarte si para vos también esto de donde sos algo, sos en Puan, si para vos, Marcelo, actor, sos todo en el escenario. ¿Dónde sos? Esa es la pregunta. Uno de los lugares donde soy es en el escenario, ¿no? Sí. Obviamente. O en un set. Uno de los lugares donde soy. Después también soy padre, soy marido, soy un montón de cosas. Sí. Somos un montón de cosas. Sí. Somos una multiplicidad de cosas, ¿no? Sí. Donde más está la máscara, la podemos ver claramente, es en un escenario, pero la máscara es social también, así que estamos todo el tiempo en situación de representación, lo sepamos o no. Así que uno es todo eso. ¿Y cuánto de vos, yo siento que hay mucho de vos en este personaje de Puan, pero de vos Marcelo, sí. Digo, ¿cuánto pusiste de Marcelo? ¿Cuánto vemos en la peli de Marcelo, el actor? ¿Se entiende? Cierta sensibilidad que tiene ese personaje, que lo hace un poco frágil. Después hay muchas cosas que... los personajes tienen... Todos los personajes que hago tienen cosas mías, todos. Lo que pasa es que es una relectura, que vos llegás a eso por organizar analogías, o aunque sea un personaje horrible, que hace cosas horribles, tenés que buscar lugares tuyos donde sos... horrible nuestra, ¿no? Exacto, ir a buscar ahí. Sí. Y en el eros por el saber, el ejemplo que tiene ese personaje, es algo mío. A mí me gusta, me atrae mucho eso. Pero creo que la sensibilidad que tiene ese personaje, que lo puede llevar a un lugar de vulnerabilidad y de fragilidad, ¿no? Pasaste por División Palermo. Sí. Te felicito, ya te conocí, me encantó. Y cómo llega después esta propuesta de estar ahí al ladito de otro maestro, como Ricardo Darín en El Eternauta. También te llega el guión
¿Han pensado en vos? ¿Cómo fue ese, hola, mira, tenemos este producto? El Eternauta tuvo, para todos los actores, salvo para Ricardo, un proceso de casting bastante grande y de muchos castings. Y yo pasé ese proceso. ¿Me contás un poco de ese proceso? Sí, los castings eran muy interesantes porque en realidad básicamente eran como una especie de ensayos con Bruno. Okay. No era algo que vos ibas con alguien que era el director de casting y te pedía. Siempre Bruno estuvo en todos los castings y en realidad el casting había una cámara ahí que alguno más o menos filmaba y eran como si ensayáramos. Pasabas una escena. Sí, te pasaban 2 o 3 escenas, después ensayaba mucho con Bruno y vos también ponías lo que a vos te parecía de ese personaje y se trabajaba y eran como ensayos. ¿Cuánto tiempo esa etapa de ensayo? Eso fue bastante tiempo. Casting, perdón. Fueron como 2 meses porque no era que... Por ahí ibas y después te llamaban 20 días después y era como medio así, ¿no? ¿Y cuándo supiste, este es el personaje? ¿Desde esos ensayos de casting? Sí. ¿O después? No, ya al primer ensayo. Yo probé un par para el primer ensayo. Sí. Recuerdo haber hecho la escena del final y que Bruno... Hubo algo de ahí que le interesó mucho. ¿En el casting? Sí, en el casting. Hiciste escena final. Sí. ¿Y? Le interesó mucho y después me empezó a decir que él quería que hiciera a Lucas porque Lucas tenía un arco que no iban a tener el resto de los personajes y que, bueno, y nada, y seguía. Pero no es que te decía, bueno, listo, ¿no? No. Acá hablamos mucho con los chicos de... Mira, estas imágenes, ahí estamos viendo, pero yo les iba contando. De todo detrás de escena, ¿no es cierto? Qué bueno para nosotros, digo, nosotros para filmar, para nosotros como actores, la Argentina, ¿no es cierto? ¿Cómo fue esa transición de filmar en esos lugares nuestros, con la tela azul, a verde, con... Sí. Pantallas digitales, bueno, una tecnología a la que no estamos acostumbrados. Lo primero que te puedo decir es que todo eso, toda esa tecnología... No hubiera podido dar el resultado que dio si no hubiera un equipo de técnicos, de actores, directores, gente de arte, que están muy capacitados para tomar ese desafío. Y ustedes que articularon todo lo demás. Sí, ¿no? Digo, absolutamente. Una conjunción. Pero traigo esto porque digo, es una época en la que se habla bastante, se ningunea bastante toda la industria del audiovisual. Y bueno, el resultado está ahí, no porque hay solo una tecnología, sino porque hay un capital humano que durante muchos años donde el cine independiente tuvo la posibilidad de que mucha gente se fuera formando en el hacer, no solamente en el ir a una escuela, sino en el hacer, y la cantidad de películas que se han hecho, hicieron que, bueno, vos pudieras traer a la Argentina una producción con este desafío y que ese capital humano de trabajo pueda responder como respondió, ¿no? No puedo dejar de preguntarte, ahí vamos a lo que viene. Porque arrancaste con esto de, ¿no? Digamos, esto de el éxito, ¿no? De la popularidad. Viste que hay momentos que llega y decís, ¿qué pasó? Llegó. Ajá. ¿Eso sentiste que fue el año pasado, el anteaño? Para mí fue el año pasado, pero no sé, en vos cómo cayó el... un poco es más... una sumatoria, creo. Sí, es una sumatoria, pero bueno, las producciones en las que estás. Siempre me ha pasado estar en diferentes y que tiene una repercusión en la calle y durante un tiempo esa espuma se eleva y bueno, y lo tenés. Obviamente los más fuertes fueron Puan y el Eternauta es la repercusión que tuve, la popularidad que tienes. Es mucho más grande de la que uno está acostumbrado con la que uno está acostumbrado a convivir, ¿no? Y hablando de trabajos, vamos a lo que viene. Mira, a ver, vamos con estas 3 imágenes. ¿Te parece? Ahí está. Porque quiero que me digas cuál fue el trabajo, hablando de eso, ¿no? ¿Cuál fue que te trajo más satisfacción? Por supuesto, los 3 y cada uno con algo. Pero si tenés que elegir uno, o decime qué de cada uno. Por ejemplo... Bueno, son muy potentes los 3. Sí. Te voy a decir del mensaje, que es algo que no sabemos, no conocemos, porque es una película que no se ha estrenado todavía. ¿Vale? Y el ADN del cine independiente está en esa película. Su director es Iván Fun, trabaja Mara Bestelli, Anika Vox, que es su protagonista, todo un equipo de cineastas con los que nosotros hemos hecho otra película que se llamó Piedra Noche. Y hicimos esa película... como diría Roberto Art, por prepotencia de trabajo. Prepotencia de trabajo. La hicimos sí o sí y con toda esa necesidad de hacer cine, porque todo esto, como yo lo entiendo, siempre parte de una necesidad.
punto esencial. Obviamente que es una profesión y tiene otras cuestiones, pero el punto de partida es ese. Y el mensaje es una película que ganó un premio importantísimo en Berlín, que es el tercer premio del jurado, y que no lo podíamos creer, que fuimos nosotros como... Ahí sí, fue como salió Platense ahora que salió campeón, bueno, sí. Fuimos nosotros medio así. Sí. Bueno, elegimos entonces el mensaje. Buena esta pantalla porque, claro, tengo el teléfono. Porque este anda. Este, te digo, anda. Yo tuve un teléfono así. Sí. ¿Te animás a agarrar el tubo? Puede ser. Porque bueno. Vamos a correr el agua. Más muy fácil. Bien. Ahí está. Y te voy a poner 3 personajes. Dale. Acá atrás. Dale. Me tenés que elegir uno aquí porque tengo un cospel solo. ¿Viste? Dale. Cospeles. Tendremos que aclarar esto. Ya estoy diciendo que dijo. Sí, cospel, señores. Los cospeles, yo lo conozco, pero no sabemos si. Tenemos a Guillermo Angelelli de este lado. Está en el medio. Ahí está. Enrique Dacal y Daniel Veronese. Daniel Veronese, sí. Ahí está. ¿A quién elegimos y qué le vas a decir? Vamos a elegir a Daniel porque es una persona que conozco de hace muchísimos años, a la que hoy en día sigo trabajando. ¿Qué le dirías? ¿Qué mensaje? Lo llamás y le decís qué a él. Mira, le dirías por ahí ahora, viste si está. Si por teléfono me animo, se lo digo. Se lo digo. Daniel, estoy trabajando en un monólogo final de la obra que estamos... porque es muy difícil que te... Estoy trabajando en un monólogo final de la obra que estamos haciendo. Está raro. Lo vamos a tener que trabajar porque no vamos a llegar a estrenarlo. Ahí le cortás de golpe. Le corto. No, antes que me conteste. Se lo dejo en el contestador. Bueno, contestador. Está bien, bueno, si estamos con los cospeles, el contestador te digo que está más adelante del cospel, ¿eh? Me ganaste, te digo, claro. Escuchame una cosa. Vamos para el teatro, espérame, entonces no se pierdan, ¿eh? Hoy, lunes. Sí, hoy lunes a las 20 horas en el Teatro del Pueblo, La Valle 3636, Los Pájaros. Seguimos todos los lunes de junio, seguro. Entradas por Alternativa Teatral. Entradas por Alternativa Teatral, sí. Ahí está. Hablando de teatro. Suponte que te llevo al teatro ahora, ¿viste? Sí. Vamos a... ¿Qué onda si te llevo al San Martín? Perfecto. Está bien. El San Martín para mí es como una escuela, ¿viste? Ahí está. Te paso a buscar. ¿Por qué barrio estás? En Villa Urquiza. Bien, te paso a buscar por ahí. Marce, ya estoy abajo, dale, vamos. Vamos para el teatro, estacionamos ahí, entramos al teatro. No hay nadie en la platea. Estamos solos. Fila 5, ¿viste que fila 5 se ve bien? Sí. Se escucha bien, más en el San Martín, esa hermosa sala. Sí, sí. Y entra ahí por el escenario, por bambalinas de la derecha. Entra Marcelo. ¿Por qué lo aplaudís a él hoy a esta altura? ¿Por qué lo aplaudirías como espectador? No soy flash, no tengo facilidad para aplaudirme. Bueno, contámelo. ¿Por qué lo aplaudirías? No sé si le aplaudiría, pero le sugeriría que siga respondiendo al deseo. Al deseo que es el trabajo que elegimos. Que es un trabajo que tiene algo, y vuelvo a lo del artefacto antiguo que te decía antes, tiene algo de antiguo en el sentido de, es una profesión que es un oficio y que incluye un trabajo artesanal y un trabajo muy relacionado con lo humano y un deber a una comunidad. Eso le diría. Ya que está, le aplaudimos. Señores, Marcelo Subioto con nosotros. Un placer recibirte. A ustedes. Y conocerte. A ustedes, igualmente. Muchas gracias. Te venimos. Hasta las 7 te acompañamos. Tú eres la sonrisa que brilla en todos lados.